¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al octavo Congreso Virtual de Tendencias Escénicas. Antes que nada, quiero agradecer a estos ilustres panelistas que nos acompañan y al público asistente en general. En este panel que nos convoca, titulado La producción discográfica en la nueva era, vamos a conversar acerca de la importancia de la labor del técnico en un producto discográfico. Algo de lo que nadie tiene dudas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos convocan y que surgen es ¿por qué en estas nuevas plataformas de streaming, por ejemplo, de música, no siempre se publican los créditos técnicos en su totalidad? Más allá de que no está accesible en algunas, se perdió un poco esa tradición. Si recordamos la era de los CDs, ¿no? Era muy común tener un montón de data a disposición allí en el book, en el librito que venían los CDs, ¿no? Seguro que muchos como yo buscábamos de manera sistemática a veces cuando algún álbum nos interesaba, tenía algo relevante, teníamos ese álbum en nuestras manos, buscábamos quién lo grabó, dónde, y buscábamos y a veces veíamos que esos nombres que se repetían de un disco a otro, eso nos ayudaba a conocer y a comprender un poco el universo de la producción discográfica. Así que bueno, después de esta introducción le paso la palabra a Víctor Volpi, de ATIA. Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos, gracias a la universidad por convocar, en este caso a través de lo que sería el combo ATIA, a toda esta linda gente. De paso los saludo. Bueno, junto conmigo en la coordinación está Ana Tarantola y bueno, está Ale Saro, Carlitos Laurens, Rafa Franceschelli, Seba Ruiz. Estaría por seguramente llegar en breve Jorge Chichiari y Mario Breuer. Bueno, para no, digamos, extender mucho y dar paso a la charla, un poco mencionar que vos en un momento recién, Germán, dijiste la frase, la importancia del técnico en la obra. En algún punto ese podría llegar a ser el subtítulo de ATIA, básicamente, digamos, como objetivo fundacional. Fue un poco ese leitmotiv el que impulsó generar la asociación, que desde un primer momento lo que se propone es que nosotros, que ya estamos enterados de la importancia de nuestro rol, podamos transmitir y difundir que esa importancia es algo, digamos, medio invisible, y que no todo el mundo tiene por qué saber que hay un nexo fuerte en el resultado final de la obra y su ingeniero. A veces más, a veces menos, pero lo cierto es de que los paradigmas tecnológicos han aportado a que cada vez sea más. Así que bueno, me parece que la bienvenida estuvo bien. No sé, Ana, si querés sumar algo a este puntapié, y si no, vamos para adelante. Hola, buenas tardes a todos. Solamente agradecer a Germán y a través de él a toda la gente de la UP por esta participación y por este espacio que nos permiten a ATIA. Y bueno, un poco siguiendo las palabras de Víctor también, que la gente conozca que ATIA nace con este propósito de visibilizar y de poner en valor el trabajo que en general estaba en el por detrás de lo que se escuchaba, ¿no? A través de ATIA, creando esta comunidad, lo que buscamos es que las viejas generaciones, las que crecieron en el paradigma antiguo, digamos, los ingenieros que vienen con una gran experiencia, que son para nosotros los fundacionales, son los maestros, son los que iniciaron el camino de la grabación, le den el respaldo a las generaciones más jóvenes, a las que vienen con la innovación, con las nuevas tendencias y con el nuevo paradigma tecnológico, para crear una comunidad cada vez más fuerte, que aprenda y que se profesionalice cada vez más para poder poner en valor el trabajo de la ingeniería de grabación
y el audio. Así que gracias a todos. El panel que Atia presenta hoy es realmente un orgullo para todos nosotros, así que muchas gracias a todos por participar. Bárbaro. Bueno, ahí pudieron sumarse ya Mario y Sebastián, que no estaban desde el comienzo. Bienvenidos. Bueno, ¿quién quiere continuar? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Qué opinan de esto que... Listo, Mario. Mientras se acomoda, ¿alguien que quiera arrancar? Carlos, te tengo aquí a mano, por ejemplo. Bueno, son muchos temas juntos. Buenas tardes. Creo que, digamos, hay muchas realidades y muchos lados desde donde charlar cosas que se fueron diciendo. Primero podríamos empezar por decir algo que es medio la base de esta charla, que es, podemos dar por descontado, es una realidad, o sea, nos podemos enfrentar a esa realidad, de que el reconocimiento de la labor técnica en la producción discográfica de hoy en día está más escondido, por decirlo de una manera, en lo que la gente percibe, en lo que el usuario final percibe, desde lo que es, como decía Germán, dar crédito en un formato físico. Él habló del CD, muy bien, con su librito que a veces era jugoso, y atrás de eso, históricamente, también el sobre o mismo la tapa de un disco de vinilo, y también el cassette por esa época en donde encontrábamos esta información. Hoy en día, indiscutiblemente, está más escondida. Me parece que también se dijo en la introducción de que, bueno, hay plataformas, bueno, está más escondida, lógicamente, porque sabemos que el consumo masivo de música es por streaming. Entonces, en estas plataformas, bueno, Spotify siendo la número 1 en el país, en Argentina, entiendo que tiene el 80% del mercado de la distribución digital en nuestro país. No es una gran fuente de créditos, ¿no? Que nos permita saber quién trabajó en cada disco. Entonces ahí estamos muy ocultos, y no solo estamos ocultos los técnicos, sino que en muchísimos casos están también ocultos los mismos músicos. Me asombra ver cantidad de discos en las que me meto en la lista de créditos y aparece nada más quién escribió la canción, o en otros casos el artista y nada más. Y todo una gran cantidad de gente que conforma todo el equipo de esta producción discográfica queda invisible. Yendo a la otra plataforma que quiere un poco sanar esto, que es Tidal o Tidal, como quieran decirles lo mismo, tiene una sección de créditos mucho más avanzada, mucho más en detalle, pero bueno, también se queda se sigue quedando corta porque los datos no están cargados, tan completos como deberían. Yendo a otra plataforma de consumo, la tercera para mí, la tercera grande de consumo masivo vía streaming, que es YouTube, en donde, bueno, muchos artistas sí tienen la preocupación, y lo hacen, de abajo del video, en donde dice más información, se abre un menú desplegable. Entonces muchas veces ahí, gratamente, podemos encontrar los créditos de quienes trabajaron no solo en el video que se está presentando en YouTube, sino en los créditos de la parte musical, llamémosle, de la producción musical. Bueno, creo que ese es, me tocó abrir, creo que ese es como el lugar en donde estamos.
Agregaría algo, Carlos, buenas tardes a todos, de cómo tal vez en un principio el vinilo, o también no solo por la época del vinilo, que tal vez era muy grande, pero no había tanta información como en el libro de un CD, sino que además también a veces quedaba parte del equipo escondido atrás de una gran estructura. Por ejemplo, grabado en estudios Abbey Road, ¿no? O sea, creo que hubo un avance del despliegue de todo el equipo técnico que participaba en los discos, incluso de los músicos, como vos también dijiste, y ahora estamos otra vez retrocediendo hacia el ocultamiento. Sí, correcto, vale, comparto al 100%. Y muchas veces a modo personal me he hecho chistes sobre esto, en que dicen, como vos decías, bueno, grabado en Abbey Road, como si uno, no sé, dejara un disco rígido en la puerta de Abbey Road y la música ingresara a ese disco rígido mágicamente, ¿no? Porque era la puerta de Abbey Road, no sé, un disparate así, medio claro. Chiste, pero un chiste disparado de una realidad. Así que bueno, a modo de introducción corto ahí porque somos muchos y dejo lugar. Yo me gustaría un poco quizás centrarme, nada, yo vivo en las sierras, no tuve señal hasta reciéncito. Quería también de alguna manera, y me parece que es un poco un pivot en cual movernos hoy, en el hecho de también, no solo los créditos, sino que muchas veces los créditos no quedan 100% claros, y había un poco una conversación de quién es el ingeniero y quién es el productor, quién es el responsable, quién se hace cargo de qué, que me parece que es una línea. Cuando yo empecé en esta profesión, no había muchos productores que decía acá, ¿no? Fulano de tal productor, en su mayoría eran músicos que habían tenido la oportunidad de grabar algunos discos y que habían aprendido un poco. Yo no sé, uno de los primeros productores que yo conocí fue Charly García, por ejemplo, que hacía de productor y ni siquiera sabía muy bien de qué se trataba, simplemente ponía su experiencia, pero con el tiempo la palabra productor se empezó a escuchar cada vez más y más. Yo particularmente, no voy a hacer mucha historia, pero yo empecé a producir un poco por necesidad, por esto que decía antes, que no había muchos productores. Entonces, los artistas en muchas oportunidades llegaban al estudio muy desvalidos de elementos de conocimiento, de saber. Llegaban sin canciones, sin letras, sin la cinta, sin los instrumentos, y cuando llegaban con los instrumentos y las cintas no eran los que correspondían. En otras palabras, había como una necesidad, y me parece que de ahí en más se empezó a aclarar quién es productor y quién es ingeniero, pero también me parece que en los tiempos que corren se empezó a desdibujar un poquitito quién es el productor y quién es el ingeniero, simplemente porque en muchísimos casos, y yo creo que hoy hay muchísimos casos de gente que no es ni productor ni es ingeniero, es músico, pero que por pandemias, tecnologías, economías, ganas, se hacen cargo de estas dos profesiones, del ingeniero y del productor. Y en muchos casos, no solamente el ingeniero y el productor aparecen detrás de una sola figura, sino que es el artista, que también es productor, que también es ingeniero, y estoy poniendo mi idea de manera tal de que no se vean los tres, sino que queden en uno solo, golpe creativo, llámenlo, pero está todo en una sola persona y queda poco claro. Muchas veces el mismo artista que es productor e ingeniero no le queda claro cuál parte de él fue, en qué momento funciona uno y en qué momento funciona el otro, ¿de acuerdo? Con lo cual hay un montón de gente y hay un montón de artistas, muchos artistas que tendrían que estar sentados hoy acá de nuestro lado, porque en los últimos años se han dedicado a ser ingenieros y a ser productores también. Lo que quiero decir es que se está mezclando un poco este terreno, este campo. ¿Quién es productor, quién es ingeniero? Digo,
acá hay un montón de amigos, gente con la que trabajo hace muchos años, que se sienta y graba a la hora de producir. Yo, no sé, desde hace 45 años que siendo ingeniero y me pagan por ser ingeniero, digo, che, y si le ponen un pad, algo más o menos lindo, algo con séptimas, que suavice, que relaje, una textura delicada. Buena idea, dale, a ver, ahorita ahí el teclado y vamos a poner y seguimos para adelante. Y ese es el punto donde yo empecé a involucrarme como productor, y después de algunos años, cuando cada vez que yo decía alguna de estas propuestas o alguna de estas ideas, y muchas veces decían, ah, buena idea, fue que me pareció que Mario Breuer, productor, ¿ok? Simplemente por eso, pero nunca quedó muy claro, y de hecho seguimos haciendo un trabajo de producción, muy alto los ingenieros. Por eso me parece que también está bueno en algún punto tratar de establecer y aclarar y avisarle a mucha gente que todavía no se enteró que ellos ya son ingenieros y que ya son productores. El último año ha sido, o los últimos 18 meses, un tsunami de información, un poco, incluso también previo a las situaciones de salud que son de dominio público, una avalancha de información de mano de quien les habla y un montón de colegas que nos hemos dedicado a dar difusión y le hemos enseñado a un montón de gente a grabar y a producir. Y de pronto lo que a mí me parece que está faltando es que esta gente de alguna manera se incorpore al cuerpo de los profesionales, tome contacto y tome formación también, y de esa manera poder hacer las cosas con un poquito más de soltura y de cintura, ¿no? Recién estaba hablando Carlitos Lawrence, ¿no? Cuyo, bueno, él es un ingeniero de sonido, se dedica mucho al mastering, pero los que estamos en las últimas líneas de trabajo, los que nos dedicamos mucho a mezclar y a producir y a masterizar, podríamos usar muy bien que todo este enorme grupo de gente que hay hoy produciendo y grabando, que no se hacen del todo cargo de su puesto, empezar a interconectarse con la gente que tiene el título acá de ingeniero y productor, y me parece que hay como un desenganche, una falta de unificación, ¿no es cierto?, de nosotros, porque está nuestra querida Asociación Argentina de Ingenieros y Técnicos, donde estamos los que tenemos el título, pero saben una cosa, y yo se los aseguro, duplica la cantidad de gente que está haciendo hoy por hoy nuestro trabajo a los que estamos dentro de, en este caso, de la Asociación Argentina de Ingenieros y Técnicos de Sonido. Entonces me parece que de alguna manera tendríamos que hacer un contacto con esta gente, porque saben una cosa, yo he encontrado entre estos músicos que todavía no se dieron cuenta que son ni productores ni técnicos, gente con un talento notable, impresionante, y me parece que en estos tiempos que corren donde los títulos y los puestos de trabajo no quedan del todo claros quién hace qué y dónde, incluso para la misma persona que lo está haciendo, de alguna manera involucrar y unirse todos para ilustrar un poco más el tema de la información, porque yo encuentro, esto lo digo, porque todavía y al día de hoy, a pesar del tsunami de información y de seminarios y de cursos y charlas, etcétera, etcétera, que hay, etcétera, etcétera, me sigo encontrando yo a veces con gente que me manda trabajos con una enorme desinformación. Entonces, entiendo yo, y esto es un análisis mío, que hay un gran desorden en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Yo antes le dedicaba un disco un mes, 2 meses, y durante 2 meses no hacía otra, bueno, mentira, yo muchas veces hacía 2 discos a la vez, pero eso lo tengo que hablar con mi psicólogo, no se preocupen. Lo que quiero decir es que ahora los tiempos son muy cortos, las cosas pasan muy, muy rápida, y me parece que hoy por hoy la producción
es una profesión y es un espacio que no queda muy claro dónde está, quién es, cómo es, quién lo hace. Y en ese campo creo que hay un montón de desinformación. Y me parece que es importante hacerle entender a vos, pibe, vos que estás ahí sentado enfrente de tu computadora, que está arriba de un escritorio, con un par de monitores que son los mejores que compraste. Vos sos músico, pero te sentaste en mi sillón, entonces también sos ingeniero y también sos productor. Y me parece que es importante que se empiecen a cruzar estas líneas, porque si no son como profesionales border, como profesionales, ¿no?, que están fuera de la profesión. Yo me cruzo con tipos que hacen muy bien su trabajo, que nunca estudiaron, les sale bárbaro, y les da vergüenza decir, lo que pasa, nada, lo hice yo en mi casa, no sé. Hey, hay cosas que están hechas en casa y que están muy bien hechas, y no por eso están fuera de lo que es la profesión que tenemos nosotros, que es producir música. Entonces, yo particularmente, como les contaba, vivo en el interior, me encuentro todo el tiempo, ¿no? Viene la gente y me pregunta, ¿no? Algunos que se animan, otros los tengo que ir a buscar yo, ¿cómo pueden reunirse un poco más de información? Entonces, yo creo que este panel que somos nosotros, donde sabemos muy bien quién hace qué y a qué se dedica, estamos en el medio de un mundo gigante que tiene todo como una especie de halo que no queda muy claro, que es este tema, que es la cantidad de gente que hace nuestro trabajo y que no son de nuestra profesión. Creo que está bueno tirarle una mano desde los que somos profesionales y sabemos un poco más, un poco tirar una mano y reunir, y tratar de reunir un poco más bajo un techo a toda la gente que está haciendo este trabajo, porque yo me encuentro con muchos de estos chicos que tienen mucho éxito y tienen mucha exposición, y en muchos casos, y perdónenme si soy petulante, pero en muchos casos digo, qué pena, porque hubiera llamado a alguno de mis colegas, hubiera logrado que esa voz no tenga el problema que tiene, hubieran logrado que ese bajo no sea una cosa que no se entienda dónde empieza y dónde termina, hubiera logrado un montón de cosas que por ahí no las logra por falta de información. Y hoy, repito, y esto es lo último que digo, ese grupo de gente hoy están siendo un poco por encima de nosotros, en cantidad, digo, en cantidad, y muchos de ellos están llegando a lugares donde a mí me gustaría llegar, solamente por dar un ejemplo que fue muy tocado y no explicar nada al respecto, el caso de Billie Eilish, ¿no? Que todo el mundo dijo, ¿cómo? ¿Se puede ganar un Grammy haciendo el disco de casa? Ese día se quintuplicaron la cantidad de los ingenieros que no saben que son ingenieros y de los productores que no saben que son productores. Yo creo que esto es un poco el signo de los tiempos de la producción de la música hoy. Algunos profesionales como nosotros, que somos todos muy capos, y un montón de gente que ni siquiera sabe que están haciendo de ingeniero y de productor. Quería decir esto. Clarísimo, Mario. Gracias. Sí, o sea, sé tu propio ingeniero y tu productor, ¿no? Grande Mario. Es el mensaje para el artista. Grande Mario. Uno de los interrogantes que yo tenía para plantear era ese, decía si no está claro a veces el límite entre el productor y el ingeniero. El ingeniero, como decía Mario, hace más tiempo, al no abundar los productores, el ingeniero terminaba produciendo por eso, porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejarlo que quede mal la canción? Porque no, yo hasta acá llegué, no. Entonces, nosotros no tenemos que ponernos, ¿no? Como ingenieros o productores, tenemos que ponernos ese límite. Pareciera que no. Pasa que hay dos casos. O sea, cuando está la figura, por ejemplo, del productor, empiezan a cruzar. El músico le pisa el lugar al productor, el productor le pisa el lugar al músico, el productor le pisa el lugar al ingeniero. Y después también pasa cuando no está uno de ellos y cómo arman esa figura del que falta con el conocimiento de todos. O sea, hay como dos casos. Por ahí, en un principio, más parecido a lo que decía Mario, no había un productor. Entonces el técnico tiraba una idea, el músico tiraba otra, y entre la onda que se iba surgiendo, se terminaba produciendo, porque el disco, había un productor, no existía.
pero estaba, o sea, se completaba la tarea del productor. Y hoy en día también lo que está pasando es esto, que empezamos a pisar las zonas de trabajo entre uno y otro. Súper interesante lo que dijo Mario para tener en cuenta. Está Y buenísimo después lo que pasa dice Mario. cuando no está ninguno, o sea, como puede estar el músico, o sea, el músico, que por lo que dice Mario, pandemia, situación monetaria, situación geográfica, la que sea, empieza a hacer las actividades que le faltan porque no puede acceder a ellas, y están los que terminan haciéndolo muy bien, como dice Mario, me parece súper válido reconocer. Sí, perdón, quería decir que cuando hablo de conectarnos con esta gente y darles la oportunidad a ellos, no solo lo digo por el hecho de nosotros enseñarles y que no me llegue un bajo que no suena bien, esa gente que no sabe qué es ingeniero y productor, saben una cosa, tienen mucho también para enseñarnos, porque ellos trabajan desde la inocencia, desde la casi ignorancia, no quiero ser ofensivo, pero descubren y hacen cosas que a mí me impresionan. Yo tengo ahí un par de personajitos por ahí dando vueltas. Desde la falta de escrúpulos, ¿sabes? Pero bien Inocencia dicho. infantil. O sea, Sí, está muy bueno sí. eso. Yo quería, bueno, por supuesto, aportar un poco a lo que dice Mario, que me parece muy claro, y también tengo una mirada más hacia el futuro y no tanta la experiencia. Puedo contar que estuve durante 15, 20 años haciendo pura y exclusivamente de músico, y después existen los factores que me llevaron a hacer, como dice Mario, esto que me encantó, la perspectiva céntrica de hacer las tres cosas, que me tocó más que nada por una cuestión de producción ejecutiva, o sea, dinero. Cuando el músico empieza, ¿no? Viene y empezó a aparecer en el año 2001, a mí me llegó una Digi-01 que trajo mi hermano de afuera y empecé a sentir que la Porta Estudio se convertía en una computadora y dije, esto es hermoso, no decía un carajo, pero, perdón las expresiones, no sé, pero meto. Previo a eso fueron muchos años de músico, trabajar con Mario, verlo a Mario trabajar y aprender y decir, loco, este tipo me está tirando una data que después, bueno, no sé, nos volvemos a juntar y volvemos a hacer cosas juntos. Lo que digo es que me parece que también estas generaciones modernas tienen esto de que son autoproducidos por una cuestión de que es, no por una decisión, sino por una cuestión de que es la que le quedan o consiguen algo. El tema económico influye, no pueden tener el super estudio, entonces tienen todos los super plugins, con todos los problemas y las diferencias que hay entre el hardware y el plugin, en fin. Y después, lo que le pasa ahora a la industria, un poco como había dicho Carlos, que bueno, que las plataformas y tirándonos hacia el futuro todo es a resultado, o sea, la música, lo que se piensa, lo que se produce, lo que se graba, lo que se compone es a resultado, ni siquiera es por lo que uno quisiera hacer. Hoy en día, para mí, un disco de Pink Floyd puede ser una clase de yoga. Y entonces decís, ¿cómo? Pero y la música, y el espacio sonoro, y lo que, no sé, empieza a haber toda una forma de hacer las cosas que me parece que es en busca de resultados y efecto. El efecto que pega en un tema que tenga algo que golpee. La industria quiere eso. Entonces eso también nos pone una condición de trabajo al músico, al ingeniero, al productor. Igual creo, y está bueno rescatar lo que tan claro dijo Mario, es que hoy en día hay mucha gente que hace la experiencia como si fuera el arte, pintar un cuadro. Uno a veces pinta cosas buenas y otras veces pinta cosas malísimas, y en esa experiencia de estar haciendo arte creo que aparecen esas, digamos, uno se encuentra así, lo disfruta, lo hace bien. Me encontré con muchos músicos que saben laburar en el hardware y en el software y todo, y en el momento dicen, yo no quiero trabajar más, prefiero darle las cosas a alguien que lo labure porque ya se les quema la cabeza, como dicen, o bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, me parece que lo más interesante es, bueno, es ir acompañando esta evolución de cómo se manejan las cosas en este mundo digital en el que estamos ahora todos, y bueno, y creo que es lo que nos va a llevar a emprolijar o a empeorar, porque también puede ser para el otro lado, esta cosa de que cada uno esté en un rubro o en un rótulo de músico, productor, ingeniero, o que todos seamos todos a la vez, o sea, como súper global. Yo soy bastante como punk, en el sentido de como muy en contra de todos los sistemas, todo, pero a la vez también no me queda otra opción que estar en el sistema, si no, no podría estar haciendo lo que hago. Entonces es como contradictorio,
y bueno, como generar esta confusión para activar el pensamiento, como decía Dalí. Así que bueno, esta es mi breve introducción y me faltó una plataforma que se usa bastante, que tiene lo que se llama la ficha técnica, que es algo que estamos hablando a través de ATIA, que es Bandcamp. Que Bandcamp tiene la posibilidad de poner la ficha técnica y todo, y tiene la posibilidad de administrar. Otro gran tema, vuelve a ser el tema de la economía, la guita, el problema. Cómo los músicos que generan sus propias actividades, cómo administran. Para que te manden $1 de Spotify para acá, tenés que tener, no sé, 76 bancos abiertos, marcados, o sea, toda una problemática existencial que yo la experimenté a través de armarme un sello digital para subir mis laburos humildemente. Entonces después para recobrar ese dinero que recaudan algunos artistas es imposible. Entonces empiezan a haber un montón de factores. El dinero que se cobra son por los autores de los temas, ¿no? Claramente. Entonces esto sería cómo intentar hacer que también los ingenieros y productores puedan llegar a cobrar. Bueno, es todo un gran tema que la industria y también lo que es, digamos, cómo se manejan las empresas que gobiernan o manejan la industria musical, que son estos de Orchard, CD Baby, todos esos que conocemos, que son las subidoras de materiales digitales. Bueno, si no tienen en cuenta en poner la fecha técnica, que debería ser algo para mí como una obligación, porque ni siquiera es como llenar un formulario, y no puedo comprender, y me indigna, y por eso es medio un poco el centro de esta reunión, con estos colegas que admiro a todos porque yo me siento un pichón al lado de todos estos, pero bueno, lo que digo es que esa cantidad de power que tiene Spotify o todas las plataformas no estén con la obligación legal, diría yo, de que estén puestas las fichas. Tendría que suceder eso. Para mí es algo que hay que apuntar e insistir, principalmente bueno, con el cine, por ejemplo, pasa lo mismo. Están los títulos al final, pero te los pasan rápido y en cuadrito acá chiquito. Entonces se empieza a ver, pero por lo menos están. Entonces uno puede poner en pausa y leer o ir para rebobinando, no sé, digo, para tener idea de cómo se manejan el tema de la ficha técnica en el cine y en la industria musical. Desapareció, y uno también perdió con lo digital esa posibilidad de tener algún elemento fetiche para estar manipulando, leyendo mientras escucha, que como era el CD o como era el vinilo, el arte de tapa, todo eso. En fin, es como que la evolución nos va, entre comillas, llevando a una cosa de que todo es rápido, como clarísimamente dijo Mario. Antes se hacía discos y decías, hacés un disco entero de 12 temas, y ahora, hoy en día, hacer un disco de 12 temas es, por lo menos a mí me costó un montón conseguir ese tipo de situaciones. Son todos singles, no, llamate a este que es conocido, hacemos un featuring, pum. Entonces, insisto, es hacia dónde buscar el efecto, hablando de tantos efectos que hemos puesto en nosotros. ¿Qué efecto le ponemos? El efecto que funcione, que dé likes, que tengas más de 1 millón, si no, no sos nadie. O sea, empieza a haber toda una deformidad de hacia dónde va todo, que bueno, nosotros que trabajamos en esto tenemos que adaptarnos y acompañar, porque si nos quedamos no, vamos a sacar por vinilo discos de 12 temas, y bueno, no sé, capaz que vamos a hacer uno cada 6 años. En cambio, de esta forma estamos trabajando y acompañando esta evolución, o desevolución, no sé cómo decirlo, a lo que le pasa a la industria. Así que bueno, esta es mi introducción. Espero que sea con humor, porque lo trágico también tiene que tener el lado humor, porque si no, no lo podemos balancear. Muchas gracias, Rafa. De nada. Pensando en otras disciplinas como el cine, ¿no? Volviendo un poco a lo del productor, y que ahí donde está todo tan, además de lo de los créditos que está establecido, ¿no? Hasta el último extra figura, como vos decís, pasa rápido, pero está. Sí. Y nadie se lo cuestiona. Y también lo que hablábamos antes del productor ingeniero, pasa algo muy compartimentado en una actividad como el cine, que cada uno tiene su rol, y ahí sí que no se pisan, y está mal que se pisen. O sea, cada uno, el foquista. Hay actores y directores, Hay actores y directores que actúan y dirigen sus propias películas. Voy más a todo lo que es el rubro técnico. El que empuja el carro no te acomoda el farol, y esas cosas. En nuestra actividad está esa flexibilidad, y creo que un poco la conclusión a la que estamos llegando es que no es negativo eso, es al contrario, es positiva que haya esa superposición. Pero bueno, comparándolo con otra disciplina como el cine, allí no sí, está, pero por lo menos. Creo que incluso en el cine, si el que empuja el carro con la luz lo hace de mala gana, eso predispone a un mal trabajo artístico también.
acá, o sea, lo podemos comparar, no sé, con un asistente de estudio, o casi que hasta que el que hace la limpieza en el estudio. Si llevamos a un estudio que no tiene comodidad para trabajar, o un asistente mal predispuesto, esto predispone mal también al trabajo artístico final. O sea que no solo el aporte del conocimiento técnico o artístico es lo que da el producto artístico final, sino también hasta el humano, ¿no? Creo que también Sin duda. el reconocimiento completo. Hay en base a esto que decían de los créditos, en muchos de los casos depende de los mismos usuarios qué créditos se suben. En el caso de YouTube, depende de cada uno de nosotros que subimos un video o un disco con o sin imagen, de agregar esta información. Yo estuve el año pasado en un momento involucrado e investigando un poco de esto, y la verdad es que aparezcan créditos en las plataformas, por supuesto que hay plataformas que no tienen ni siquiera el lugar, pero hay muchas plataformas que tienen el lugar para hacerlo, como el caso de YouTube. Uno se puede abrir su propio canal de YouTube, subir su material ahí, agregar la información de lo que uno está subiendo, y no depende del señor Juan Carlos YouTube, sino que depende de la persona que lo está subiendo. En el caso de los agregadores que suben a las plataformas de streaming, yo entiendo que cada agregador tiene sus propias pautas. Hay agregadores que dicen, no, vos ponés toda la información, nosotros subimos. Hay otros que dicen, no, yo me ocupo de todo, y a veces se ocupan y a veces no me ocupan, pero en muchos casos depende no ni de la plataforma ni de los agregadores, sino depende de los usuarios de subir esa información. Claro, por eso lo que decía Rafa, que entiendo que esto debería estar estipulado, que no haya, que el artista o el subidor que gestiona ante la plataforma el upload de la música no tenga forma de evadir, completar los campos. Que sea una Cuando ley, llenás, digamos. claro, si completás el formulario de AFIP, si te falta un campo, no te toma la solicitud. Entonces, a eso me refería. Si fuiste vos productor, ¿no? Estábamos con esta. Si fuiste vos los 3 roles, ponete vos las 3 veces, pero poné algo. Sí, me gustó esto de la... Sí, me acuerdo que hablábamos una vez en la tía, en una de las reuniones, que una agregadora tenga que tener el OK de Capif, por ejemplo, para poder subir, y a su Claro, vez organismos de control. Capif pedir el control de ATIA de la ficha técnica de ese disco. Entonces, si ATIA dice, no, acá falta alguien, ese disco no se sube hasta que el formulario no esté completo. Entonces, ¿cómo buscar esos distintos puntos de inserción de la actividad de la asociación para proteger un poco? O mismo lo podría hacer el sindicato de músicos para que figure el listado completo de los músicos que participaron, para que después puedan reclamar su derecho en ADI. O sea, cómo cada asociación puede participar. Pasa que hoy en día estamos un poco a la buena de ellos, son los que manejan los hilos. Lo decía Mario, o sea, suben lo que quieren, o sea, ya que hay pocos caracteres para poner ficha técnica, a su vez no se sube lo poco que se podría poner en la ficha técnica. Yo creo. Bien. Sebastián, ¿estás hablando? No te escuchamos, tenés el micrófono muteado. Ahí va. Ahora sí. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? Hola, te va. Muy bien. Bueno, yo en realidad yo voy a tratar de poner una visión. Para mí es un poco más grande el problema que el técnico o el ingeniero. Para mí lo que está en crisis es un poco la valoración de la grabación como proceso en este momento. Me parece que los cambios tecnológicos se dan un par de cosas simultáneas, o también tienen que ver un poco con la economía, me parece. Las compañías de streaming, como final, digamos, de la digitalización que empieza por ahí por los años últimos 70, con los CDs, terminan de dejar muy afuera a los generadores de contenido.
en ese dejar afuera a los generadores de contenido desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los créditos, dejan afuera también el proceso de la grabación y a los ingenieros. Y entonces a mí me parece que también está bueno el laburo. En una situación de crisis me parece que la acción es fundamental, y por eso para mí está buenísimo lo que hace ATIA, que es accionar, digamos, sobre la situación de crisis actual. Y me parece que lo que se necesita también es una revalorización de la grabación, porque hay como una idea, que es una mala idea para mí, es que la grabación pasó a ser algo como un poco menos importante, y la grabación nace, digamos, para hacer que la música se pueda escuchar en otro lugar y en otro momento, y eso está intacto. En las plataformas, con todo el cambio de contenedor que hubo, está intacto el valor de la grabación. Y yo creo que la gente lo tiene un poco perdido, y ahí es donde se pierde también un poco la función del ingeniero. Y la otra cosa que me parece que pasa, que es un poco lo que se habló acá, es que se perdió mucho el valor de los equipos de trabajo. Y entonces en la pérdida del valor de los equipos de trabajo, eso tiene obviamente mucho que ver la economía, aparecen estas multiplicidades de funciones que yo lo veo como algo malo, básicamente. Porque los músicos cuando hacen ingeniería, en general tienden a tocar peor, y yo quiero grabar músicos que tocan bien. Entonces yo ahí te tomaría una especie de posición bastante rígida, como un generador de polémica, digamos. No es que no haya un ingeniero que no pueda ser buen músico, o puede haber actividades cruzadas, y sí me parece bien que los límites se desdibujen y los equipos trabajen, pero sí me parece importante que haya equipos, y que haya funciones, y que la gente pueda llevar su parte a un nivel que no puede hacer cuando asume tareas múltiples. Yo lo veo todo el tiempo eso. Yo creo que el músico tiene que estar dedicado a la música, y ser un experto en su parte, y llegar al estudio a enseñarme a mí cómo se graba una guitarra, y no que yo tenga que ayudarlo a entender algunas cosas de lo que es la grabación de su propio instrumento. Yo siento que hay como esa crisis, no sé si se puede hacer algo. Me parece que la adaptación es tratar de que las cosas buenas no se pierdan, y que las cosas nuevas sumen a los procesos modernos o actuales, digamos, ¿no? Mira, Seba, vos sabés que justo estaba escuchando recién y estabas diciendo algo que, en consonancia con lo que decía Mario también antes, me parece que justo en esta época, digamos, estamos como con el viento en contra, ¿no? Porque en la época donde el do it yourself te pasa por encima, uno proponer que de repente equipos que músicos, ingenieros experimenten con la posibilidad de armar equipos, digamos, complementarios, arregladores, todas cosas que, digamos, muchos de los que estamos acá sabemos de que sucedieron. O sea, estaba la figura del arreglador, el arreglador traía el papel en condiciones, entonces al ingeniero también se le hacían más fáciles las cosas. La música cambió, por supuesto, no es lo mismo la música que se hacía en su momento con la música que se hace ahora, pero en definitiva habla de los equipos de trabajo que vos estabas recién diciendo. Yo creo que, yo noto, no sé si otros colegas que están presentes acá en la sala lo pueden como confirmar de alguna u otra manera, que cuando los artistas van haciendo un desarrollo en su profesión, van empezando porque ingenieros le dan la posibilidad de empezar a probar, che, ¿por qué no probás grabar con tal ingeniero o ingeniera que labura muy bien? O pensá en hacer unos arreglos de caños con tal arreglador, y a poquito se van metiendo. No lo vamos a poder forzar. Es algo que evidentemente, y más en este momento, va a ser difícil forzarlo mucho. Ahora, para no perder el hilo de lo que estábamos hablando, respecto del tema de los créditos, Mario recién hace un rato estaba diciendo que él el año pasado estuvo investigando un poco acerca de qué significa que los créditos estén efectivamente insertos en algunos lugares. Es complejo, Mario seguramente se habrá topado con el tema de que las plataformas homologan la información de una manera, otras de otra, después la información puede estar, pero las plataformas no tienen cómo beberla. Bueno, yo creo que es una tarea muy importante que tenemos de TIA. El año pasado estuvimos un poco dándole puntapié a esta tarea titánica. Seguimos convocando a todos aquellos que quieran involucrarse en este tema, a que nos escriban y que veamos cómo podemos hacer para hacer fuerza. A nosotros nos suena que tiene más que ver con un proyecto de ley que involucre a la propiedad intelectual, y que la propiedad intelectual de alguna manera exija ese campo que decía Ale bien hace un ratito, que debiera ser como inevitable.
pero bueno, hay mucha tarea que hacer, por eso, digamos, parece que es importante que haya un compromiso de todos nosotros en trabajar, en pensar ideas, proponer, generar proyectos. Hay una pregunta que está buena y tal vez dispara una de los otros puntos de la charla, que hablaba sobre esta cosa del ingeniero que produce o de música que se está haciendo hoy día. Espero que debe estar hablando más de los géneros urbanos. Si es algo que es solo por el género o que creemos que llegó para quedarse. Y creo que está bueno, esto se cruza con una de las puntas que había tirado Germán sobre hasta dónde también está bien que pase esto. Y creo que depende mucho también de los géneros. No es lo mismo la música académica que el trap, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que como técnicos podemos hacer para producir, aportando, ¿no? Aunque haya un productor, cuánto de lo que hacemos aporta artísticamente al producto. No es lo mismo un género urbano que un disco de folclore, que un disco de tango o un disco de música clásica. Claro, Abro bueno, el tema. Esto responde a lo que preguntaba Fernando, me parece. El estilo de música que, o sea, tiene que ver seguro con el estilo, ¿no? La posibilidad de estos cruces o no. Sí, y creo que, porque ya empieza, algo pensaba antes y ahora con esto recordé lo que le iba a decir y me olvidé. Cómo desde la ejecución musical, también un músico es ingeniero de grabación. El resultado final del sonido, yo creo que el 60-70% lo está dando el músico. Ese 30% que podemos hacer nosotros, podemos potenciar ese 60-70%. Pero si tenemos un mal músico con un mal instrumento, vamos a estar muy, muy lejos de tener un buen sonido. Y hoy en día creo que, hablar también dispara un poco esta pregunta, cómo la composición y la búsqueda sonora de estos géneros que van mucho desde el sample y desde la computadora con instrumentos, ya empiezan a definir el sonido. Entonces empiezan a trabajar de ingenieros incluso desde la selección de los samples. Después nosotros podemos trabajar parte del sonido, pero creo que hay también como esa superposición de tareas desde esa búsqueda. Seguro, sin duda. Sí, yo creo que ahí un poquitito, me parece que hay, primero y ante todo, no nos olvidemos del gran amigo Darwin, ¿no es cierto?, sobre la adaptación de las especies. Nosotros tenemos que adaptarnos para no desaparecer de alguna manera, porque muchas de las cosas que estamos hablando, qué sé yo voy a buscar a un chico de 20 años o 25 años que anda más o menos en esto y me lo siento acá al lado, y voy a decir, no, pero no es así como se hace. Entonces, un poco por esto es lo que yo decía de salir y encontrarnos con esta gente, porque recogiendo un poco lo que dicen, todo lo que dice Seba sobre la pérdida de trabajar en equipo, yo particularmente, Seba, soy un fanático del equipo, siempre lo he sido. En este camino he tenido la suerte de formar algunos colegas teniéndolos como asistentes, pero trabajar en equipo es algo que yo no solté nunca. Y esto tiene que ver, no quiero recontrainsistir en lo mismo, pero es acá donde creo que tenemos que encontrarnos con esa gente, ¿no es cierto? Y tratar de enseñarles a aprender de ellos, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy, volvemos al caso de Billie Eilish y el do it yourself, como decía recién Víctor, pero me parece que tenemos que mezclar un poco las tintas, dicen los brasileros. Lamento que justo hoy le haya tocado a Jorge la vacuna, porque estoy seguro que Jorge sobre este tema tendría un montón de cosas para aportar, pero realmente me parece que está bueno, y yo creo que las cosas que nosotros podemos estar extrañando, tenemos que luchar en seguir trabajando de esa manera, no entregarnos a eso, pero también ir y mirar
y traernos ese grupo de gente que tiene menos de 27 años y que se están llevando al mundo por delante, muchos con mucho talento y con mucho conocimiento, ¿no es cierto? Pero tenemos que estar un poco atentos a esto. Tratemos de mantener estas formas de trabajo, esta interacción, de trabajar, como decía recién Seba, el trabajo en equipo y llevarlo y conectarnos con esa gente, porque de golpe y porrazo podríamos también estar aprendiendo de ellos, ¿saben? Entonces, un poco de adaptación no nos hace mal. Yo la verdad que he elegido en los últimos, sobre todo en el último año y medio, de conectarme cada vez más con artistas jóvenes, excepto el disco que terminé hoy hace un rato, que tenían más de 30 años. Estoy tratando de trabajar con under 30, estoy trabajando con unos chicos de Mendoza que tienen 20 años, y lo que yo estoy aprendiendo es increíble. Y lo que están aprendiendo ellos, pero tremendo. Entonces, me parece que está bueno también tomar este punto, está bueno no perder todas esas buenas costumbres que tenemos los over 40, over 50, y algunos que tenemos más todavía. Pero me parece que está bueno que mezclemos las tintas, está bueno salir y trabajar con algunos que nos dicen que es buen ejercicio también, es buen ejercicio para la cabeza, pero me parece que está bueno que tratemos de involucrar nuestro conocimiento y la metodología de los, digámoslo, millennials, se llaman millennials, y se están llevando el mundo por delante con capacidad, y muchos con buen gusto y honestidad, otros no tanto, pero bueno, tenemos que encontrarnos con los del buen gusto y compartir un poco este arte milenario, que no tiene mucho más de 60 o 70 años, de hacer música, de producir música, y meter un poco de eso que sabemos hacer nosotros con las metodologías que están utilizando ahora, porque las metodologías que utilizan ahora son las de ahora y el futuro. Entonces, en este sentido de la producción y de los métodos de producción, yo creo que hay que involucrarse con las nuevas generaciones también. Como actores o como testigos, a mí me gusta ir y meterme adentro del asunto, ¿no? Está bueno. Acá nos dice en el chat Uche, dice, como músico autoproducido iniciante, estoy de acuerdo, preferiría toda la vida dejarle esa parte técnica que disfruto hacerla y todo, pero dejársela a alguien que se dedique a eso y concentrarme en la música, un poco lo que decíamos, lo que decía Sebastián, ¿no? Yo quiero que el músico que venga toque bien, primero que nada, después si le copa, por un lado, y le sobra resto, digamos, por decirlo de alguna manera, para involucrarse en lo técnico, bárbaro, pero que venga y toque bien, eso nos aclara Uche, que es un millennial, como decías, Mario. Fernando dice que está de acuerdo con Sebastián, y hay una pregunta de Javi, que dice, teniendo en cuenta que hoy en día el músico artista tiene la posibilidad de no depender de una compañía grande, pregunta si creemos que las major están perdiendo terreno, las compañías más importantes. Que lo pierdan, ¿no? A ver, hay distintas posiciones y distintas Al miradas. fin. A mí me puso muy feliz cuando se democratizó la música, porque cayeron las grandes compañías. Pero no dejo de recordar con cariño cuando veía que las compañías se ocupaban de un montón de cosas que hoy son muy difíciles para los músicos, para el mundo independiente del arte. Y los chicos no saben, pero yo la otra vez le estaba contando a mis artistas de 20 años que antes la compañía, vos entrabas a una compañía y vos eras
el artista y venía el de prensa y el de difusión, el diseñador de tapa y el productor y el director artístico y los que hacen ventas, un equipo, yo lo miro desde hoy y veo las discográficas, yo trabajé en varias discográficas, grandes, chicas, nacionales, multinacionales, qué magnífico servicio le prestaban a la música. Lo que pasa es que, bueno, eran curadores también, aparte de todo el servicio que prestaban, eran curadores. Así que yo solo quiero decir esto, no hablemos mal de las discográficas, porque hacían un trabajo increíble, y cuando yo le cuento a los chicos jóvenes todo lo que hacían la discográfica, decía, claro, entonces, yo lo que necesito es una discográfica, me decían, ¿no es cierto? A los 10 minutos seguramente estarían despotricando contra las muy poquitas que quedan. Sí, bueno, yo sigo queriendo una discográfica, Mario. Quiero una discográfica, pero ¿qué pasa? Que hoy en día hay que seguir, porque si no, el arte hay que hacerlo. Yo creo que un poco como, no sé si como explicarlo de una forma, hay que estar haciendo más allá de esto de que cada uno en un área. Yo creo que me parece que lo veo como un arte de hacer música, componer, mezclar. A mí me agarra mucha emoción, no solo hacer una canción, sino me gusta eso de, con poca cosa, ir a meterse al multitrack, a grabar cosas, encimar, compaginar, hacer un enchastre, pintar un cuadro musical. Algo que vos me enseñaste de chiquito, Mario. Entonces digo como que ese valor ahora está reformulándose y hasta ahí llegó a ser como una especie de invasión a las diferentes áreas que cada uno que hemos marcado acá, pero digamos, creo que extrañamos lo de la compañía. La compañía era un organizador que te decía todo esto, es esto, lo otro. Y ahora, bueno, arreglate vos con YouTube y vos fíjate cómo cobrás. Es demasiado. No sé, está bueno y estamos en este mundo así cambiante. Hay que, como decís vos, ver las nuevas generaciones, recibir, devolver, educar, aprender, todo eso. Yo ahí estoy totalmente al 100% contigo, Mario. Sí, acá al estudio lo que llegaron, por ejemplo, en los últimos meses bastante son los colectivos de artistas que están funcionando un poco como organizaciones donde cada uno cumple un rol. Siempre hay más gente que quiere, o sea, siempre hay 8 guitarristas y un bajista, pero digamos que... Seba, yo toco el bajo porque en mi banda eran todos guitarristas, yo tocaba pero más bien. ¿Qué alguien tiene que tocar el bajo? Bueno, fui yo, así que por eso soy bajista. Me parece que eso es una solución. Yo cuando digo, lo que yo dije no es una cuestión de tratar de anclar, sino de analizar, charlar de un tema, y me parece que, por ejemplo, esto está siendo una solución. Gente que está agrupada, que se ayudan, a veces son varias bandas o varios músicos que entonces comparten estructuras, incluso de bancos. Eso lo estoy viendo bastante seguido ahora. Y me parece que es una forma de no quedarse solo, ¿no? Porque la soledad está buena, yo vivo acá, o sea, y me puse el estudio en la punta de la montaña, o sea, no me lo vengan a explicar, pero me parece que digamos que la soledad tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas también, ¿no? Uno tiende a empobrecerse y está buenísimo intercambiar. Y además, en los grupos hay mucha más chance de profesionalización más profunda, digamos, ¿no? Está el tipo multimedia y también están buenos los grupos donde cada uno, qué sé yo últimamente estoy como muy concentrado en el audio, no en la producción, en el audio. Solamente, a mí me lleva todo el tiempo eso. Yo era músico, yo hace muchos años que no toco. Cuando yo digo que era músico, la gente se pone mal. Le pone mal que yo diga, era músico. A mí no me pone mal eso, porque yo encontré otra cosa que me gustó. Pero hay como valoraciones de las cosas, ¿no? El músico está como puesto muy arriba, entonces el ingeniero siempre está tratando de no sentirse tan ingeniero. Yo a veces, por ejemplo, doy bastante el ejemplo de Gaudí. Gaudí es un tipo que toda su arquitectura enloquecida es técnica. Digamos, si uno estudia la obra de Gaudí, Gaudí es un tipo que construyó esas locuras a partir de cálculos matemáticos, porque agarró la ingeniería más compleja que ya estaba desarrollada, pero nadie usaba y la desarrolló, y sus ideas vienen de ahí. Entonces me parece que la cosa técnica y la ingeniería es algo súper creativo en sí mismo. No necesita tomar terrenos Me parece que hay todo un laburo ahí para hacer de rescate, que está como un poco... Por ejemplo, en el cine...
Perdón. En el cine es un poco, el cine para mí es un buen punto de referencia, lo nombraron antes. El cine tiene una organización que yo envidio mucho, digamos, además de unos números económicos, ¿no? Pero están súper organizados, las producciones son grandes, los equipos de trabajo están muy pautados, lo que decía Germán, cobran muchísima más plata que nosotros, y me parece que es un punto de referencia para tener, pero a la vez, por ejemplo, es un medio donde lo técnico y lo artístico está dividido de una manera bastante chota, perdón. Me parece que los ingenieros, yo estoy muy ingenieril, digamos, yo soy un tipo que tiene varios aspectos, porque me inicié como músico, mi formación formal es de músico, conservatorio y todo, y terminé ahora en la ingeniería, hice mucha producción de música y composición y viví de eso, y ahora estoy en la ingeniería y me parece súper rescatable y no necesita necesariamente, digamos, uno puede quererlo, abordar otras cosas para sentirse más artístico. Gaudí, para mí Gaudí es el ejemplo de eso, que uno lo tiene como un tipo loco y volado, y era un genio de la ingeniería el tipo. Claro, buenísimo. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? No lo veo. Todo bien, disculpen las cosas de la vida, me enteré que me vacunaban hoy y bueno, elegí la vacuna. Obvio. Bueno. Así que bueno. Acá estamos. Pido perdón formalmente también, ¿no? Porque habíamos quedado, pero me enteré por un amigo que estaba en la fila, digamos. Nunca me habían avisado y de último momento, che, estás acá en el listado. Y me fui corriendo a vacunarme. Bueno, estábamos conversando un poco de los alcances entre productor, ingeniero y la necesidad, ¿no? Por supuesto, concluimos todos de que aparezcan estos créditos técnicos en toda producción, en las nuevas plataformas de streaming. Lo comparábamos un poco con el cine, que se tiene otro respeto por la publicación de esos créditos. Y es verdad, yo que trabajo haciendo música para películas hace más de 20 años, si hay algo que no pasa antes que la película pase a distribución, si no está el permiso del músico firmado en SADAIC, la película no puede salir. No sale. O sea, tiene que estar el permiso del músico para la distribución de su música en la película. Suponete. O sea, totalmente lo contrario que puede llegar a pasar en un disco. Que ni siquiera hay discos, y nos ha pasado seguramente muchos en toda nuestra historia de productores o ingenieros, que hay discos que hay que pedir por favor que te pongan en los créditos. Hasta se han olvidado de los créditos muchas veces. Ay, no, disculpa, un error en la imprenta. El típico error en la imprenta me ha pasado, ¿sabes cuántas veces, no? Pero bueno, sí, es súper necesario y me parece que hasta debería ser un derecho. Un derecho y una obligación a las productoras y a la gente que hace sus discos. O sea, no se hacen solo los discos. Esa es la gran cuestión, ¿no? Igual seguramente ya lo dijeron 30 veces, antes que yo, perdón, eso llegar en la cola después. Y contanos qué opinas de esto de la superposición de roles del ingeniero, productor. Comentaba Mario que al principio, cuando él empezó a grabar, no abundaban los productores artísticos, el ingeniero era el que tomaba un poco ese rol. Hoy en día está la figura más establecida del productor artístico. Si te parece bien que se entrecrucen esos roles o que cada uno tiene que estar. Yo opino que todo se retroalimenta en realidad, ¿no? O sea, todo pasa por una cuestión también ética y moral, en cualquier laburo, ¿sí? Yo creo que el productor, en el campo estético, en el campo formal de la estesis musical, hace un gran aporte y genera su valor agregado,
obviamente. Y el ingeniero genera su otro valor agregado, pero siempre con... O sea, a mí me encanta jugar, miren, está acostumbrado a trabajar afuera, jugar con el ingeniero. Yo no trabajo solo. ¿Sí? Cuando no hago de ingeniero, muchas veces, obviamente acá, que es una cosa muy interesante, pero esto es muy de Argentina, ¿sí? Desde que Sarmiento impone la cuestión de la cultura general, pero eso fue por una necesidad a fines de 1880, que era justamente instruir a la gente en varias cosas al mismo tiempo, se generó esta cuestión argenta de la cultura general. O sea, a vos te preguntan qué es Chevrolet y vos te hablás sobre el TC2000 del Chevrolet sin haber conocido un Chevrolet. ¿Sí? Nosotros los argentinos hablamos mucho de todo y sabemos poco de todo. No mucho de algo. Entonces, el saber específico muchas veces se queda en una especie de tabula rasa, donde vos picás muchas cosas, pero sabés muy poco de muchas cosas. Y eso te hace abarcar, pero el que mucho abarca, poco aprieta, decían los gauchos, ¿no? Entonces ahí tenés una cuestión que para mí también es importante. Yo cuando trabajo con un ingeniero de sonido, yo sé que él sabe cosas que yo no sé, y mejor que pase eso. Porque yo hablo sinestésicamente, yo hablo con adjetivos, y yo a mis adjetivos se los traduce en cuestiones técnicas. Lo quiero gomoso, lo quiero filoso, lo quiero oscuro, lo quiero misterioso, y el tipo te dice 400 Hz, un compresor a tanto, esto, y el tipo entiende, y hay un ida y vuelta, y está perfecto. Cuando justamente nosotros trabajamos hoy en día, muchos de nosotros trabajamos en todo. O sea, yo cuando produzco termino mezclando, y a mí me encantaría trabajar con un equipo de trabajo. O sea, ¿a vos te crees que a mí me gusta editar? Si es lo de algo que odio es editar, me pego un tiro. No, Mario, es para pegarse un tiro editar. Y hay tipos que editan re bien. ¿Sí? Entonces yo mi trabajo lo sé hacer. Y me encanta hacerlo. El trabajo de productor a mí me encanta. A mí me gusta escribir música. Me gusta producir música. Estar en el ensayo de los tipos. El proceso me encanta. Y si puedo trabajar con un ingeniero, y cruzarme con un ingeniero y tener hijos con él, seguro. No, vos con Mario no, o sea, no, Mario. Entonces, bueno, hay justamente yo estoy totalmente de acuerdo que haya un intercruzamiento. Que eso no significa que haya justamente una desacreditación de uno con el otro. O sea, yo creo que es necesario, es vital. Es vital. Es vital en cualquier expresión artística que eso pase. O sea, es como si un escritor no quisiera trabajar con un editor. ¿Se entiende? O sea, el editor le va a decir, no, esto me parece que acá el encuadre también, la letra, me parece que el formato, ¿sí? Aunque sea también un trabajo más del productor, pero se entiende que todos necesitamos obviamente de un entrecursamiento y de una retroalimentación. Perdón, soy muy verborrágico, pero es eso. Sí, no, vos, Mario. Está bueno. Jorge, un poco lo que viene a poner son los métodos de la gente, ¿no? Más o menos como de nuestra generación. Y yo estoy totalmente, bueno, Seba también está un poco con miedo de que se pierda esa costumbre del trabajo en equipo. Yo soy un fundamentalista, sigo trabajando en equipo, sobre todo a la hora de producir música, entre otras cosas porque yo como músico instrumentalista no, pero realmente lo que a mí más me gusta del equipo no es que otro haga su trabajo, sino que otro haga su propuesta. Así todo nos encontramos con que la realidad de hoy, la realidad de la música de hoy, digo, no nos confundamos,
Pero la música de hoy es la música que siempre, la música de hoy es lo que suena en las radios, en los medios, lo que se consume, lo que más quieren los adolescentes, ese universo entre los 13 o 10, 8 y 22 años. Esa es la música de hoy, sin embargo, tiene como una realidad muy distinta a la que vos describís y a la que estamos acostumbrados y a lo que seguimos haciendo nosotros. Yo había arrancado ahí simplemente haciendo una propuesta de involucrarnos y abrazar estas generaciones nuevas, tratar de enseñarles algunas cosas que me parece que les vendrían muy, muy bien y también para aprender un poquitito de ellos, porque muchos de ellos, la verdad que hacen las cosas bien. Pero es cierto lo que decís vos, la retroalimentación entre las profesiones, ¿no? Yo había hecho de esto, de que hay un artista, un ingeniero y un productor, y que en algún momento se convirtió todo en una sola persona, ¿no es cierto? Obvio. Además, yo creo que es todo lo que es una expresión artística, mismo, obviamente hay filósofos desde Heidegger hasta, no sé, hasta los tiempos de hoy, que justamente es una ciencia, un arte y un artesanado, ¿sí? No es otra cosa, no es o ciencia, o es el arte, o es el artesano. Es todo junto, retroalimentándose. Entonces, si uno lo abarca desde el lugar de uno, yo soy amante de la música de hoy, o sea, porque tiene la misma potencia. Es más, el que la critica es porque ya se quedó atrás, ya quedó viejo. No es un problema de la música de hoy, es el poder de la falta de adaptación. Porque yo me acuerdo en los 90, cuando yo tenía 20 años, ¿sí? Que la música que escuchaba yo era insoportable para la gente que tenía 50 años. Entonces, si eso pasa hoy, está perfecto, está buenísimo, tiene que pasar, porque si no se va el mundo al carajo. Porque es como un artista con su realidad, ¿sí? Interpela al mundo que lo está sometiendo. Nosotros somos unos viejos burgueses que queremos nuestro Avalon, que queremos nuestro Distressor, y estos pibes quieren morfarse el mundo, loco. Nosotros ya lo que queremos es otra realidad, entonces nosotros tenemos que adaptar y reconocer esa realidad para justamente poder interpelar junto a ellos y entender cuál es su dirección estética, porque es su dirección cultural, es su cultura. Mi obligación como productor es reconocer cuál es esa direccionalidad estética. ¿Cómo responden a esa pulsión de vida o vital que hace que ellos reaccionen a ese mundo de mierda hoy en día que les tocó? Que no es el mismo mundo que me tocó a mí como joven. Porque no están aburguesados, porque necesitan abrirse camino, y me parece que uno tiene que apoyar todo movimiento estético-cultural joven, porque es lo nuevo que viene, y si te puedes adaptar, buenísimo, y si no te puedes adaptar, no te adaptás. Me parece que viene muy bien esta pregunta que hace Leo, que dice, ¿les parece que la cantidad de música que se edita hoy en día llevó a que la posibilidad de encontrar algo bueno sea muy difícil? Y más allá de que sea el futuro, ¿vale la pena autoproducirse y que en un porcentaje altísimo lo van a escuchar 20 personas? Justamente por eso, autoproducirse. Porque te escuchan 20 porque te autoproducís. Si no, te lo pondría una compañía o serías un éxito. Yo coincido un montón con lo que dice Jorge, la verdad que no nos cruzamos, pero está buenísimo lo que decís. Y para sumar, las nuevas generaciones te vienen con un beat de YouTube y cantan arriba y te dicen, che, este es el tema, pero este tema está grabado en YouTube y vos querés que, sí, pero bueno, entonces el productor rehace ese tema. Bueno, listo. Y poneme atune a todo. No, pero pará. Listo. Entonces, bueno, empieza esa... es como, yo decía en un momento que era medio punk lo mío, pero me parece que esto es el nuevo punk. Y bueno, siempre está la rebelión contra el sistema, contra todo. Bueno,
yo en eso lo banco, me gusta, lo apoyo y por eso digo, miro para el futuro, para atrás ya hicimos todo lo que hicimos. Eso, como lo digo yo, todo tiempo presente es mejor. Sí, obvio, obvio. Además, yo creo otra cosa, para responder esa pregunta. Imagínense ustedes que autoproducirse, a mí me pasa, yo soy compositor también como Sebastián Ruiz, o sea, carrera de conservatorio, me dedico a hacer música contemporánea, soy arreglador, o sea, todo, pero a mí me encantaría que alguien me produzca. Yo le digo la verdad. O sea, pero ¿por qué está bueno que alguien te produzca? Porque es alguien que te acomoda las ideas, te da más seguridad, o sea, otra vez, es el valor agregado, ¿sí? A ver, yo siempre pienso, digo lo mismo en mis clases, ¿no? O sea, el valor agregado. Si vos tenés un tipo que es consagrado, que es un musicazo, es un capo, arregla re bien, compone re bien, es un grosso extraordinario, ¿sí? Supremo. Si vos le sumás a su música un 0,00055%, aplaudí que sos un grosso, porque le diste valor agregado. La cuestión es cuando no sumás nada, ¿sí? Es más, hasta me acuerdo de la época cuando yo trabajaba en Nueva York, que había productores que eran más coach, que eran solamente el tipo que te traía la Coca-Cola, que te aplaudía, que te daba ánimo, que te decía bien, 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 y vos decías, sí, este tipo es el productor, y sí, pero ¿sabes cómo le sumaba a los músicos eso? ¿Cómo les daba la energía? Por ahí el tipo no sabía, no hablaba de nada, no hablaba de contrapunto, no hablaba de nada, pero sí te daba los incentivos para que vos pudieras sumar, ¿no? Y era genial. Por eso te digo que en ese sentido la autoproducirse, y no sé, podés hacerlo, obviamente, Prince lo hacía y más o menos, ¿sí? Porque también tuvo productores. Y por otro lado, obvio que estamos en la época, como yo siempre digo, la era de la inmediatez y la era de las comunicaciones a full. Vas a tener 80.500 personas haciendo música en el mundo, hoy te enterás, pero siempre hubo 8.555.000 millones de personas y músicos tratando de hacer música, ¿sí? Lo bueno es que hoy se puede mostrar que hay tanta gente y siempre la forma, o sea, una cosa no quita la otra. Que haya muchos músicos o mucha gente produciendo, eso no quiere decir que no tengas tu oportunidad. O sea, lo que sí para mí hay que sacar ese mito de la banda de rock que lleva 30.000 personas a un concierto. Eso hay que desmistificar también. Porque eso es el mainstream. Yo, por suerte, soy un productor del no mainstream, ¿no? Entonces yo produzco artistas que llevan 100 personas de público, 200, 500, 50, pero hay que incentivarlos y apoyarlos en eso que hacen. O sea, y enseñarles que por ahí sea eso así toda su vida, pero es lo que hacen en su vida, es lo que le da la razón de ser. Digo, ¿no? Por supuesto. Sí, yo trabajaba con artistas de mainstream, pero por suerte pude dejar. Hay mucho, a ver, tengo un montón de amigos y colegas que no pudieron dejar, que necesitan estar ahí como con el mainstream, pero yo la verdad es que ellos ya saben todo, los del mainstream saben absolutamente todo, no tienen nada que aprender, y a mí me encanta encontrarme con gente, no sé, será un toque, lo hablo con mi psicólogo también si quieren, pero me encanta sentarme a contar a la gente, que la gente me mire y sentir que esa gente está absorbiendo y aprendiendo y que se está quedando con cada cosa que yo digo. A mí eso me paga mucho y yo me siento mucho más útil. Siento que yo, ¿no? Mario Breuer, sirvo mucho más en un entorno de gente que está en estado de ebullición, creciendo, subiendo, y es mucho más excitante por otro lado, ¿saben? A mí me excita mucho más trabajar con gente
que está ahí. Me encanta agarrar bandas con las que pegué alguna onda y que están para atrás y que no les sale todo mal y 8 meses, un año después tener un disco que es mucho más que digno, ¿no? Ahí yo me siento como mucho más útil y me parece que es un campo mucho más simpático, gracioso, excitante, ¿no? Está buenísimo. Totalmente. Habían unas preguntas ahí, me pareció. ¿Alguien estaba haciendo alguna Sí, acá hay una pregunta? pregunta de Fernando más relacionada a las plataformas. Dice, ¿qué opinan de cuando uno paga una plataforma? ¿Compra música? ¿La alquila? Las dos cosas. Sí, sí a todo. Porque te la podés descargar si la Sí. estás comprando. Si solo usas la parte que es el streaming, es como alquilarla. Sí, yo creo que las plataformas son el hoy, no vale mucho. Las plataformas terminaron funcionando como una especie de blanqueamiento de la piratería, ¿no? Que fue el impacto que tuvieron los discos. Bueno. Digamos que si uno paga $10 para tener todos los discos del mundo, no está pagando la música. Hay ahí una cosa que ya se había dado, que era con las copias digitales y todo esto, que había empezado la piratería, había sido muy fuerte, las plataformas terminaron con la piratería y dieron acceso a la música, pero es esto que decía yo antes, o sea, dejaron muy, muy en banda el generador del contenido. A mí me parece que hay algo que tiene que cambiar. Además, están pobres las plataformas todavía. Por ejemplo, uno habla de la falta de créditos. No hablamos de la falta de arte, por ejemplo. El arte de los discos desapareció también. Y las plataformas tienen todas las herramientas para dar muchísimo más arte que antes, porque es muchísimo más accesible. Hoy todos los discos podrían tener un arte muy complejo y exponerlo en las plataformas. Yo creo que eso va a seguir cambiando, digamos. Por favor. Creo que por ahora lo único que cambió fue el parche. Pero no sé si para bien, me parece que va a ir mejorando un poco el tema por ahí hay algunas ideas nuevas, qué sé yo, puede haber. Hoy por hoy es la fascinación de la disponibilidad, ¿no? Seba, si alguien encuentra el negocio, la idea nueva va a estar, olvídate, porque todo lo que estamos hablando está fundamentado y centralizado en la guita, no hay otro tema. Después está todo el amor que le ponemos, pero la guita condiciona que se superpongan los puestos, que esto, que el otro, que para mí pasa por ahí. Todo, sí, o sea, pero no sé, hay nichos donde eso no es tan mandatorio, por lo menos. Sí, en mi banda, por ejemplo, lo único que hago. Lo hago por amor al arte, mi banda no manda la guita. La piratería hizo perder a las grandes compañías y ahora el parche pirata se lo pusieron las plataformas de streaming. Las plataformas las creó gente que no estaba en las compañías y después las compañías fueron a buscar esas plataformas y se las chuparon. Obvio. Claro, pero eso es lo que George, hola. Pero esto es una industria, chicos. También hay que pensar que esto es una industria, somos parte de la industria, sea mainstream, no sea mainstream, esto es algo que, y mejor que sea algo de la industria, y mejor que se pueda también ir dándole más arte de tapa. Obviamente, a quien no le gusta oler el olor del vinilo o de la ilustración de un disco, pero hay que también entender dos cosas. Una para mí, yo soy un simple hablador, ¿sí? Pero lo que digo es, primero hay que reenseñar o reeducar la mística de escuchar música. De escuchar, del écoute francés o el attendre francés, escuchar prestando atención, sentarse a escuchar música. No la escucha pasiva, porque con la escucha pasiva vos te perdés, obviamente, te perdés de todo lo que viene alrededor, del mito de la escucha, ¿no? Una cosa igualmente no quita la otra, por eso les digo, o sea, para que haya un arte de tapa y ese tenga una razón de ser, hay que reeducar a disfrutar todo lo que viene con el disco. La acción de escuchar música, no de manejar, o sea, sí, también, la música que te acompaña está buena también, ¿sí? Pero digo, de esa cuestión de escuchar y sentarse a escuchar música. Y después no olvidarse que seguimos siendo parte de una industria que porque lo que tenemos que visibilizar con ATIA, que es lo que se está tratando de hacer también, que para que nosotros tengamos los créditos, tengamos un porcentaje en las ganancias de las cosas, es porque esta industria tiene que seguir funcionando. Porque si fuera solamente
arte solo, ¿sí? No come el músico, no come el ingeniero, no come el que tira los cables, el dueño del estudio, bueno, eso más o menos, ¿sí? Digo yo. Me parece que es importante que también se renueve y que se haga y se produzca y que haya una plataforma, porque las discográficas obviamente en algunos, hasta es imposible trabajar con una discográfica y tampoco importa demasiado. Porque Igual la es loco, discográfica... es loco que seguimos hablando... Perdón. Sí, digo lo que la seguimos discográfica... hablando de discos. Y el amor es así. Claro, bueno, sí. Bueno, se dice discos a un compilado de canciones en Spotify. Tengo un Claro, disco. es muy loco porque realmente ya la palabra es desapareció. álbum. La palabra es álbum. La palabra es álbum y Álbum. ni siquiera casi. Playlist se llama ahora. Sí, Claro, pero, ni siquiera del artista. pero eso porque nosotros somos viejos, ¿sí? Y seguimos hablando con eso, pero, pero igualmente, yo siempre le digo lo mismo. Mirá los Beatles. Mirá la producción de EPs. ¿Qué hacían los ingleses en el año 60 en el año 50 y pico? Te tiraban 2 singles, después te tiraban otros 2 singles, pegaban la música, hacían el disco. ¿Hay alguna diferencia con hoy? No, ninguna. Son singles, y está perfecto. Ahora, ¿qué haces con eso? El audio final sí es para charlar, ¿eh? No, bueno. Porque vi que decían ahí, ¿qué les parece el audio de Spotify? Y bueno, horrible. Seis horas más, ¿no? Más o menos. Horrible el audio de Spotify. Claro, podríamos quedarnos hasta la noche hablando de eso, ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente, se nos voló el tiempo. Perdóname, Germán, quería aportar algo, sobre todo porque me quedé pensando que con todo lo que se estuvo hablando y como con todo digamos, como que se fue como describiendo todo un proceso evolutivo de quizás estas últimas décadas, y se me vino a la cabeza quizás pensar en como hemos hablado mucho de procesos que tienen que ver con la creación artística, la producción discográfica, digamos, la cuestión colaborativa como para potenciar el producto, el fonograma. Y teniendo acá a Carlos Laurens, que de alguna manera, sin duda, él termina siendo, a diferencia quizás marcada quizás del resto de los expositores de hoy, un bicho más en el buen sentido, ¿no? Carlito, del mastering. Si él, por ejemplo, podría decirle que después de ya estos últimos 20 años, descubre que, hablando de audio, de ingeniería de sonido, de audio, como se pueda decir, si él descubre que algo cambió radicalmente, de que algo, digamos, en cómo él recibe ese producto que ya básicamente es un casi acabado, o como debería serlo, si hay algo que él cree que cambió en todo esto y su impresión al respecto, ¿no? Sí, Víctor, definitivamente creo que cambió y tiene que ver con el conjunto de todo lo que se está diciendo. Sebastián defendía así a rajatabla la multiplicidad de roles, Mario fanático de los equipos, Jorge hace todo y hace todo bien. Bueno, no puedo, Ale también un capo, y Rafa nos conocemos poco, pero básicamente cómo recibimos el material para el toque final a lo largo de los años sí fue cambiando, y en un sentido muy particular. Cuando antes hablábamos de la multiplicidad de roles, de que prácticamente del 2000 para atrás todos los discos se hacían en un estudio de grabación, no cuando Rafa recibió en el 2001 su 001, de ahí para atrás, ¿no? Que está buenísimo, estoy con vos, pero digo, a la pregunta de Víctor, antes de que eso sucediera, cuando los discos lo hacían en un estudio, con un ingeniero como Mario en los controles, con un productor presente en la sala, un productor artístico, y voy a hacer una... perdón, Mario, eran 3 dedos, ¿no? Más alto, sí, pues lo dejamos así para esto nomás. Más alto es el productor. Me gusta que tengan 3 niveles.
este más alto es el productor, es la cabeza, es la persona más importante de todo el disco. No es el artista, es el productor. El productor engloba la visión del artista y la potencia. Y este dedo más bajito somos nosotros los que hacemos el rol técnico, que tiene que estar, estamos como un hermanito menor mirando siempre a lo que hace el hermano mayor que está al lado. Nuestro rol técnico tiene que tender a mirar y potenciar al 100% la decisión de criterio estético que tomó el productor. O sea, no deberíamos de alguna manera dejar nuestra impronta. No es por no dejarla, es que la impronta que dejemos esté 100% de acorde y en función de potenciar la visión del productor y del artista en consecuencia también. Ese rol de productor definido me gusta mucho compararlo con el rol de, ya que estamos hablando del cine, del director de una película. Es de conocimiento popular que la persona más importante en una película es el director. Ahora la pregunta es, ¿en qué etapa de disco y en qué afiche de lanzamiento de una película está el productor artístico y el director de la película? No están, pero son la autoridad número uno. Entonces, volviendo a tu pregunta, Víctor, todos estos roles definidos, específicos, y que estaban más delimitados en los, como bien viene aclarando Mario, hoy, estaban más delimitados en los años anteriores, en la forma de trabajar anterior, hacía que el producto que llega, como lo estás planteando, a las manos de un masterizador, haya pasado por muchas instancias de gente probablemente más experimentada y realizada en ambientes más cuidados, para bien y para mal, pero como realidad. Entonces, las producciones hechas en años más anteriores era como que conservaban, si querés, un estándar de calidad más alto. Las producciones actuales, en el marco de lo que excelentemente bien explicó Mario, vienen de todos lados. Vienen de una pieza en el fondo de una casa o un departamento a un estudio de nivel mundial, con todo el abanico entre medio. Entonces, creo que la respuesta a lo que preguntás es, sí, el material llega, a diferencia de años o de formas de trabajar anteriores, mucho más diverso. En muchos casos, llega en un estado de muchísima mayor necesidad de lo que llevaba antes, de poder compensar o querer compensar desde lo técnico errores que fueron pasados por alto durante los procesos anteriores, que lo que era antes. Y eso no quita, y a la vez, que lleguen, y estoy hablando de casos específicos, que lleguen cosas excelentemente bien hechas, pero excelentemente bien hechas, un 9 y un 10 por poner una nota, que han sido íntegramente hechas por una sola persona en el cuartito del fondo de su casa. Y les pongo el 10, por más que no hayan trabajado en un estudio internacional. Entonces, esa es la realidad, Víctor, de lo que llega hoy en día. Buenísimo. Muchas gracias por la conclusión, Carlos. Tenemos que cerrar ya, lamentablemente. Se nos acaba el tiempo. Esta sala virtual tiene que ser ocupada por otro evento que viene a continuación. Me encantaría quedarme charlando horas con ustedes. Creo que a todos, el público muy contento. Nos mandan saludos por ahí por el chat desde Uruguay. Todos muy agradecidos. Así que bueno, parte 2, dicen ahí, sí. Bueno, lo tenemos en cuenta, lo organizamos, por supuesto. Espero se repita, dicen. Bueno, muchas gracias, Carlos, Alejandro, Rafa, Víctor, Jorge, Mario, Sebastián, Ana. Muchísimas gracias a todos por participar, a todo el público que se sumó, participó con sus preguntas. Los invito a quedarse a la próxima comisión. Y bueno, estaremos en contacto y organizaremos algo seguramente en el futuro. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los Gracias colegas. a todos. Gracias a todos. Gracias. A acoplar.
Rápido.